El motivo de esta convocatoria es informarles de que, bueno, pues que un año más comienza la actividad cultural. Tenemos diseñado un nuevo proyecto cultural en el Aula Poética José Luis Hidalgo, que está situado, pues como todos sabemos, en Cenefoto. La verdad es que yo creo que se ha convertido en un referente poético de nuestra región, pues gracias por un lado a la labor de difusión de la poesía y de la vida y de la obra de nuestro poeta, pero también yo creo que gracias a la atención a la que se dispensa a los creadores y a los poetas actuales y, por supuesto, a la labor de coordinación entre la Concejalía de Cultura y, sobre todo, Carlos Alcorta y Rafael Fombellida. Pues como decíamos, este año tenemos un nuevo proyecto cultural que incluye pues lecturas en voz alta, conferencias, en torno a dos ejes. Por un lado, la poesía actual de nuestra comunidad autónoma y la celebración del centenario del poeta Julio Mauri y de Leopoldo Rodríguez, ¿no? Vale. Yo simplemente ya, porque los especialistas son ellos, son los que pueden un poco descifrar todo lo que es el proyecto cultural, simplemente invitarles a todos a que nos acompañen a la inauguración, a la apertura de este nuevo ciclo, que tendrá lugar el próximo 28 de febrero a las 7, pues en su sede habitual, que es en Cenefoto, y que arrancamos con la presencia del poeta y novelista Juan Francisco Quevedo. Bueno, un año más. Ya no sé cuántos van, pero bueno, que sí que es cierto que el Aula Poética José Luis Hidalgo se ha convertido efectivamente en un referente de la poesía en nuestra comunidad autónoma y va efectivamente, el programa de este año va tiene dos vertientes. Uno que son las lecturas poéticas, que luego ya profundizaremos un poco en los autores que las van a dar, y luego también se van a rendir dos homenajes a dos estrictos coetáneos de José Luis Hidalgo, como fueron el poeta y pintor Julio Maruri, que nació efectivamente en 1920 y murió no hace mucho, en 2018, si no recuerdo mal, y convivió, aparte de que nacieron en el mismo año. Es que el motivo de esto es que fueron amigos, porque otra mucha gente nació en el mismo año y no se le van a hacer homenajes. Convivieron juntos, sobre todo en Santander, de la misma forma que le pasó también a Leopoldo Rodríguez Alcalde, también poeta. Este no fue pintor, pero bueno, sí estuvo vinculado al arte. Hay una serie, hemos intentado en las lecturas poéticas, van a ser unas lecturas poéticas comentadas, es decir, una especie de que el autor o autora correspondiente lo que haga es no solamente leer sus poesías, sus poemas, sino explicar su concepto de la poesía, desde el por qué escribe hasta qué le lleva, qué motivos son los habituales en su escritura. Sabéis que cualquier motivo es susceptible de ser poetizado, y luego, bueno, explicar un poco su forma de escribir. Es decir, que queremos convertir las lecturas en una especie de taller poético, en el cual pues los oyentes no solamente conozcan lo que es el poema, sino cómo se ha cocinado eso. Por eso a mí me gustaría recalcar que este programa que hemos hecho este año va dedicado no solamente al público en general, sino fundamental también que los docentes y los alumnos estén implicados. Se hace los viernes por la tarde, prácticamente todos los viernes, salvo algún día por alguna causa especial, algún sábado. Es decir, que pueden ser unas actividades absolutamente compatibles con las actividades docentes, si no docentes, las actividades, digamos, extraescolares. Me gustaría recalcar ese hecho. Es decir, que hay una amalgama y una variedad de autores lo suficientemente representativa, como hay autores jóvenes como Alejandro Rebollo, Álvaro Fombellida o Elvira Martín, que además comparten no solamente la poesía, sino la música, es decir, cosas absolutamente vinculadas con lo que hace la juventud, que son atrayentes, y eso es lo que hemos intentado, para un público muy heterogéneo. Los nombres, como digo, ahora los iremos puntualizando, pero sí me gustaría subrayar eso y también destacar que es un programa muy ambicioso, porque a las 6 lecturas que se van a organizar se han organizado también 3 conferencias de homenaje a Julio Maruri y otras 3 conferencias homenaje a Leopoldo Rodríguez Alcalde. Es decir, tenemos este año 12 actividades para cumplir desde el día 28, desde el próximo miércoles que se inauguran, hasta final de año, que la última es el 18 de diciembre, es decir, tenemos un año plagado de actividades, lógicamente con el descanso vacacional preceptivo. Ya 13 años.
13 años de existencia o de vigencia del aula poética y 8 desde 2013 ya con un programa continuado a lo largo de todo el curso, de todo el año natural, con el paréntesis veraniego únicamente, se puede hablar del aula poética José Luis Hidalgo como un referente en la poesía y en la cultura, ya no solo de la ciudad, sino de la región. Ha especificado ya Carlos Alcorta cuál es el espíritu de las actividades de este año. Efectivamente, volvemos a esas dos líneas que siempre han presidido la actuación del aula. El recuerdo de la obra de Hidalgo, esta vez traspasado a dos coetáneos suyos, a Julio Maruri y a Leopoldo Rodríguez Alcalde, de los cuales se cumple centenario, que fueron amigos, que fueron compañeros en las labores de la revista Proel. Leopoldo Rodríguez Alcalde, y además habría que subrayar que fue el primer estudioso serio de la obra de Hidalgo, el primer autor que le dedicó un largo artículo en estudio de su obra, y después la conexión con la poesía actual, efectivamente, autores de varias generaciones, autores maduros y autores jóvenes que entienden ya la poesía de otra forma y que todos ellos pueden ofrecer su lección al público y a los alumnos, en este caso también ese contenido didáctico de las actividades vinculadas muy especialmente, sabemos que a los jóvenes viven la poesía de otra forma, a las formas que ahora mismo la juventud está viviendo este fenómeno, ¿no? A veces vinculadas a la música, a veces vinculadas a cierta forma de expresión, ¿no? Tenemos autores, como decimos, de varias generaciones, y os voy a, ahora ya que tenemos el políptico, bueno, pues voy a reseñar un poco muy brevemente quiénes van a ser los participantes. Empezamos, como ha dicho Carlos, con Juan Francisco Quevedo, el próximo viernes 28 a las 7 de la tarde. Es un poeta, es un novelista ya de amplia trayectoria, nacido en México, vinculado a la Cabada y muy conocido porque es además colaborador de uno de los medios periodísticos de Cantabria. Sus novelas han sido novelas de éxito, su libro de poemas también lo ha sido, y bueno, nos presentará sus poemas, probablemente un buen bloque de poemas inéditos que además quedarán reflejados en la plaquette que se va a editar. El 28 de marzo tenemos la presencia de Isidro Ayestarán. Isidro Ayestarán es un poeta, rapsoda, performer, actor, muy vinculado a la escena santanderina y que de alguna manera puede resultar una manera diferente. Él va a aportar una forma distinta de entender y de transmitir la poesía. En abril tendremos la presencia de Nieves Álvarez, una autora también de éxito, tanto en poesía como en novela. No sé cuántas ediciones lleva de su última novela, Alicia en el País de la Alegría, una novela sobre la guerra civil, y es autora de numerosos libros de poesía, y además una autora multipremiada. Ya en mayo entramos en el primer ciclo de conferencias, esta vez dedicado a Julio Maruri, el poeta y pintor que murió hace un par de años, casi centenario, vinculado, como hemos dicho, a la época y a la figura de Hidalgo. José Luis González, Juan Antonio González Fuentes, que es el coordinador literario del Archivo La Fuente, que es un escritor y poeta de amplísima trayectoria y que además conoció y trató durante tiempo, desde el regreso de Julio Maruri a Santander desde Francia, lo trató asiduamente, va a ser el primer conferenciante. Después tendremos la intervención de Regino Mateo, que hasta hace muy pocos meses ha sido el programador del Palacio de Festivales de Santander, un conocido, reputado crítico musical, poeta también. Será quien imparta la segunda conferencia, digo bien. La tercera, bueno, queda a cargo de Carlos Alcorta. La jornada de finales de junio, la previa al verano, nos gustaría que fuera una jornada especial porque va a haber 3 intervinientes, los 3 son jóvenes, y están vinculados a una manera muy joven también de entender la poesía, en este caso con la música de autor, con la canción de autor. A nosotros, los que tenemos ya más edad, nos llegaba la canción de la poesía a través de la canción de autor, de autores como Paco Ibáñez o Aguaviva, etcétera. Pero bueno, ellos no eran poetas, ellos interpretaban los poemas de otros. En este caso, los autores interpretan sus propios poemas, los musican. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Alejandro Rebollo, que es poeta,
que es un poeta que todavía está inédito, pero que ha sido, por ejemplo, finalista de premios de prestigio del de Radio 3, de Radio Nacional de España. Es decir, que es un poeta de futuro y que a la vez es cantautor. Junto a él, Elvira Martín López, que es la última ganadora del premio José Hierro del Ayuntamiento de Santander. Y con ellos intervendrá el cantautor Álvaro Fombellida. Bueno, del apellido no digo porque es mi hijo, pero está en Madrid y está haciendo las cosas muy bien, así que a mí personalmente, y espero que a mucha gente le gustará también escucharlo aquí en Torrelavega. Entramos en octubre con un homenaje a Leopoldo Rodríguez Alcalde, el primer estudioso de José Luis Hidalgo, amigo que fue de su infancia. Ya habla Aurelio García Cantalapiedra de cómo se encontraban y jugaban porque eran unos niños en los jardines de Pereda de Santander, viejo amigo de José Luis Hidalgo. Leopoldo Rodríguez Alcalde, escritor, crítico musical, traductor. Su homenaje correrá a cargo, en primer lugar, de Mario Crespo, su biógrafo, especialista en su obra, Fernando Abascal, poeta y escritor santanderino reputado, y en tercer lugar, pues yo mismo me ocuparé de la tercera conferencia. Nos acercamos ya al final del año con las dos últimas intervenciones, que son dos intervenciones de dos voces femeninas. Y en primer lugar, una poeta, Patricia Fernández, una poeta santanderina que en los últimos años ha sido una especie de revelación, con una poesía valiente, con una poesía sin concesiones. Su último libro es el titulado Perra tumba, y cerramos con una veterana poeta que ya en 1989 fue galardonada con el premio José Luis Hidalgo, que es Marián Bárcena, una poeta de larga y amplia trayectoria. Así que tenemos autores para todos los gustos, pensamos que muy atractivos, voces masculinas, voces femeninas, voces maduras, voces jóvenes. Tenemos música, tenemos recuerdos de poetas que están en la memoria de todos y que están vinculados a José Luis Hidalgo. Pensamos un programa muy variado y muy atractivo para este curso 2020. Que cada poeta, o sea, cada lectura se editará un cuadernillo con poemas tanto publicados como inéditos, una mezcla de ambos, y que ese ejemplar se regala a todos los asistentes, cosa que conviene recalcar. Los libros de las conferencias. Y las conferencias, efectivamente, se editarán posteriormente las 6 conferencias en un volumen que será con el que, aunque no está en el programa porque eso ya irá en función de la imprenta y demás, pero tenemos la intención de cerrar el curso del aula allá en diciembre, a finales de diciembre, con la presentación del volumen que recoge estas conferencias. Nada más, recordaros que en estos tiempos tan convulsos en los que vivimos, de problemas sanitarios, de grandes problemas sanitarios, de problemas laborales, como conocemos bien aquí, la poesía, la cultura en general, pero la poesía en particular, sigue siendo un buen refugio para contrarrestar esa tragedia de vivir, digamos. Muchísimas gracias.